iniciar. En esta unidad vamos a ver el estudio de pelos y cabellos, donde también les voy a hacer llegar el enlace del taller presencial que tuve con otro grupo para que complementen algunos detalles, determinación del momento de la muerte y el levantamiento del cadáver. En cuanto al estudio de pelos y cabellos, recordemos que es un indicio muy importante, puesto que hay un proceso natural en el cabello y en el pelo, en el cual cada día nosotros perdemos algunas hebras. El número de hebras que perdemos de forma natural en realidad depende de cada persona, si sufre o no de alguna enfermedad, si está estresado, entre otras cosas. Entonces es muy fácil encontrar pelos y cabellos en una escena. Estas pericias tienen gran importancia, su búsqueda es muy importante y se puede encontrar en distintos lugares. En cuanto a los requerimientos para la toma de muestras de pelos y cabellos, recordemos que durante la pesquisa de la escena, o sea, durante el proceso de búsqueda de indicios, también debemos tratar de buscar pelos o cabellos. Al encontrarlos los etiquetamos como un indicio, los fijamos mediante fotografías y luego los levantamos y embalamos para transportarlos y dar inicio a la cadena de custodia. Ahora bien, es muy importante conocer que el pelo o cabello no se puede recoger con cualquier objeto porque puede dañar su estructura, incluso alterar la porción más importante que es la raíz, donde está el bulbo y donde pueden haber células y ADN. Entonces se prefiere la utilización de pinzas con plástico en las puntas. Puede ser una pinza de metal, pero que tenga un plástico protector en la punta, o simplemente pinzas de plástico. El procedimiento, pues como les mencionaba, localizar los pelos como indicios, contar los mismos, tratar de describir lo más simple y básico posible las características de los mismos, describir su ubicación, o sea, dónde encontré el pelo o cabello, ya sea en las manos de la víctima, en la ropa, alrededor, en una almohada, por ejemplo, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pelos y cabellos? Más que nada, buscar un perfil genético, hacer un diagnóstico específico, tratar de ubicar o de reconocer de qué parte del cuerpo proceden, si ha sido cortado, arrancado o si se cayó de forma natural, como les mencioné al inicio, tratar de identificar la edad del sujeto, el sexo, si procede de un ser vivo o de un ser muerto, y determinar si están teñidos o decolorados. Otras cosas que podemos encontrar en el cabello también es el consumo de toxinas y algún tipo de enfermedad. También vamos a determinar la raza, si el pelo corresponde a un individuo, por ejemplo, que trabaja en la construcción, en un individuo que trabaja colocando uñas acrílicas y así sucesivamente. Vamos a identificar la traumatología del pelo, si lo que les mencionaba, si fue arrancado o cortado, la distancia desde la cual, por ejemplo, fue disparada un arma, puesto que la pólvora también se deposita en los pelos o vellos de las manos. Y la posible existencia de veneno en el sujeto del cual procede. En el estudio, entonces, vamos a buscar el índice escamoso del pelo, probablemente el grupo sanguíneo, si es un cabello sano o la persona tiene alguna enfermedad, el contenido de elementos inorgánicos metálicos, y se realizarán también ensayos serológicos que permiten la identificación de isoenzimas que también nos ayudan a individualizar el pelo. Previo a la limpieza y necropsia, es decir, estos pelos no
son encontrados como indicios, sino que son tomados del cadáver. Se van a tomar o arrancar 20 pelos de la región temporal, 20 de la región frontal, 20 de la región parietal derecha y 20 de la región parietal izquierda, y por último 20 de la región occipita. Hay que corroborar que todos estos pelos que vamos a utilizar durante la necropsia presenten el bulbo piloso, y los mismos se van a depositar en los sobres previamente etiquetados de acuerdo a la región anatómica de donde se obtuvieron. La cadena de custodia es igual que con todos los otros indicios, se inicia de acuerdo a los protocolos de la institución, se solicitará a la autoridad competente que acuse del documento emitido, tipo y número de muestras que se le entregan, y también se va a indicar el estudio y a qué laboratorio debe viajar este indicio. En cuanto a la determinación del momento de la muerte o el tanatocronodiagnóstico, que es en realidad en lo que se basa la medicina forense para ustedes y lo que puede que vayan a utilizar más que el resto de los otros conocimientos que se les imparten. Cuando usted llega a una escena debe estar en la capacidad de determinar el intervalo de muerte, es decir, ese tiempo entre que la persona falleció y usted llegó a la escena, y así colocarle pues un rango de tiempo de que esa persona falleció. Tenemos fenómenos cadavéricos conservadores que pueden ser naturales o artificiales y que van a modificar el curso del proceso de putrefacción y pueden llevar incluso a la preservación del cadáver, ya sea en corto tiempo o en largo tiempo. En los naturales tenemos la momificación, la adiposira, la corificación y la congelación. Ustedes pueden buscar en Google las laderas del monte Everest y pueden encontrar imágenes de cadáveres muy bien conservados. Incluso pareciera que simplemente están allí sentados o acostados y que en cualquier momento se van a levantar y van a seguir subiendo. En los artificiales tenemos la refrigeración y el embalsamamiento. Sucede algo, hay diferencias entre refrigeración y congelación. La congelación es un proceso lento hasta el cese de los signos vitales, mientras que la refrigeración, probablemente si la persona está viva, el proceso no va a ser igual y va a haber un poquito más de evidencias de violencia. Y la temperatura pues puede caer súbitamente dependiendo de qué temperatura tenga el congelador. En los fenómenos cadavéricos tempranos, entonces tenemos que son aquellos que ocurren inmediatamente después de la muerte y que involucra procesos bioquímicos y algunas influencias del medio ambiente donde está el cadáver. Tenemos 5. El enfriamiento o algor mortis, que es la pérdida de calor, la deshidratación, las livideces cadavéricas o livor mortis, la rigidez cadavérica o rigor mortis y los espasmos cadavéricos. Debemos tratar de aprender a diferenciar la rigidez del espasmo, porque aunque en algún momento preciso se vean iguales, en realidad las causas que la provocan son distintas. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a utilizar la relación entre la temperatura y la rigidez. ¿Por qué? Porque es un poquito más exacto el intervalo post-mortem si yo combino fenómenos cadavéricos versus si utilizo uno solo. Entonces, de acuerdo a la temperatura y la rigidez, si yo me encuentro un cadáver tibio y flácido, puedo decir que su intervalo post-mortem es de 0 a 3 horas. Si el cadáver está tibio y rígido, puede tener de 3 a 8 horas en el intervalo post-mortem. Si está frío y rígido, el intervalo post-mortem puede ser de 8 a 36 horas. Y si está frío y flácido, su intervalo post-mortem puede ser incluso mayor de 36 horas. En cuanto a los fenómenos cadavéricos tardíos, pues son aquellos que se dedican más que nada hacia la reducción del cadáver. Vamos a tener también procesos bioquímicos,
Vamos a tener la interacción de sustancias químicas, gérmenes bacterianos, incluso insectos y predadores. Todos estos intervalos en los fenómenos pueden ser variables de un cadáver a otro y también pueden ser desiguales en el mismo cadáver. Vamos a iniciar los fenómenos cadávéricos tardíos con la putrefacción y a terminar con la reducción esquelética. Vamos a tener una autólisis, la rotura automática de las células y otras sustancias dentro del cuerpo. La putrefacción va a iniciar, vamos a encontrar primero la fase cromática, que son los cambios de coloración a nivel del abdomen bajo. La fase enfisematosa, que es cuando se hinchan. La fase colicoactiva o licuefacción, que es cuando todos esos gases y líquidos que producen que el cadáver se infle, el mismo va a reventar y ellos van a salir. Y posteriormente, entonces, la reducción esquelética, que puede ser incompleta o completa, y también la interacción de la fauna cadavérica y los depredadores. En este cuadrito, entonces, hemos tratado de resumir los fenómenos cadavéricos tempranos, que son estos, y incluso hemos incluido 3 de los fenómenos conservadores. ¿Qué queremos ver? Que en los fenómenos cadavéricos tempranos nosotros vamos a trabajar los intervalos post-mortem en horas, mientras que en los fenómenos cadavéricos tardíos pues vamos a trabajarlo más que nada o mucho más fácil en días. Por ejemplo, el fenómeno cadavérico que podría aparecer mucho más rápido que el resto sería la tela glerosa en los ojos abiertos a los 45 minutos. Tenemos que las livideces pueden ser fijas entre las 6 a 12 horas, pero si yo muevo ese cadáver, puedo tener formación de nuevas livideces. Y entonces las anteriores van a persistir y voy a tener nuevas. La rigidez empieza por la articulación de la mandíbula, cara y cuello, tiene una máxima intensidad de 12 a 24 horas y después de eso desaparece. ¿Por qué no está la rigidez cadavérica en este cuadro? Digo, el espasmo cadavérico en este cuadro. Porque a diferencia de la rigidez, él no tiene un periodo de que inicia y termina, sino que el espasmo cadavérico se presenta desde que fallecen, de ahí por siempre, por decirlo de alguna forma, porque nos da indicios de muertes traumáticas. Por ejemplo, los soldados en el campo de batalla los podemos encontrar con las manos colocadas hacia arriba, como si estuvieran sosteniendo un fusil. Y después de las 24 horas, esas rigideces no desaparecen, porque no es una rigidez como tal, sino un espasmo cadavérico. Ahí puede haber un poquito de confusión. Ya el periodo cromático aparece después de las 24 horas, después de un día de fallecido. Puede ser verde, puede ser violácea, puede ser incluso negra en el área del abdomen inferior, donde están los desechos de nuestro cuerpo, donde está la orina, donde están las heces. Entonces allí inicia el proceso de putrefacción. Donde están nuestros desechos, se van generando bacterias y gases, y eso es lo que propicia el periodo enfisematoso, que puede estar hasta los 18 días. Después de eso se revienta, por decirlo de alguna forma, empieza a liberar líquidos y demás después del día 21, y que puede durar hasta 8 meses, donde se va a perder la piel, el pelo, las uñas, y los órganos se van a ir como volviendo líquidos. Ya cuando solo queda piel y hueso, entonces empieza la reducción esquelética, que puede durar hasta 10 años para completarse. En cuanto al levantamiento del cadáver, entonces, nosotros vamos a recibir primero un oficio peritorio de la autoridad competente, donde solicitan que nos apersonemos a una escena para levantar un cadáver, perdón.
Entonces, también se notifica a los jefes y al médico forense. El levantamiento no es más que la inspección y el examen del cadáver en el lugar donde fue encontrado primeramente. Y tiene como propósito la identificación del cadáver y la recolección de pruebas que nos permitan la investigación o el análisis de los hechos para entonces deslindar responsabilidades. Nosotros vamos a examinar el cadáver, el lugar y sus alrededores y tratar de preservar los indicios y realizar búsqueda de huellas o rastros. Ese examen del cadáver entonces nos permite confirmar la muerte de la persona, datar la muerte, es decir, el intervalo post-mortem que acabamos de ver, determinar las causas o cocausas de muerte, examinar las ropas y examinar de forma externa el cadáver. Porque vamos a hacer un examen externo preliminar en la escena y luego un examen externo durante el inicio de la necropsia en la morgue judicial. Entonces recordemos algunos pasos a seguir en los protocolos de investigación de la escena. La protección y preservación del lugar de los hechos, eso lo debe hacer la policía. El procesamiento de los indicios, pues no es más que esos elementos o indicios que recolectamos en la escena y los mandamos a un laboratorio X para su análisis. La criminalística de campo, que son todos los protocolos para la búsqueda, levantamiento y embalaje de indicios. Vamos a utilizar la fotografía forense e incluso las grabaciones de videos, las planimetrías y descripción de la escena. Y en algunos casos, vamos a usar a los arqueólogos y antropólogos forenses. Debemos obtener la mayor cantidad posible de información previo a la recuperación del cadáver. Y eso lo obtenemos de lo que vemos en la escena y también de los testigos. Describir el lugar donde voy a estar, describir la localización exacta donde voy a recuperar ese cadáver, qué hora lo estoy recuperando, describirlo de forma externa, incluir también la posición en la que se encuentra el mismo, describir la ropa, obtener información de testigos, tomar fotos, videos, hacer dibujos, descripciones, planos donde está el cadáver o los restos y de la escena en general. Vamos a señalar el tipo de evidencias recuperadas, ya sea su cartera, su cédula, algún papel dentro de los bolsillos, medicamentos, manchas de sangre, la ropa como tal, entre otras cosas. Debemos dejar sentado en nuestro informe también si hemos encontrado o no identificación, documentos de identificación en el cadáver. Y si el deceso fue en un hospital, pues vamos a solicitar la historia médica y en el mejor de los casos el médico forense puede asistir al lugar de la intervención. Esto sobre todo cuando las personas cometen suicidio dentro de las instalaciones hospitalarias. Tenemos la intervención también de algunos otros especialistas, entre ellos el antropólogo forense, que se va a dedicar al estudio de los cadáveres ya esqueletizados, y nos ayudarán a definir el perfil biológico y contribuir a precisar la causa y circunstancia de la muerte, si así lo permite el estudio antropológico. La odontología forense, entonces, va a valorar las evidencias en el lugar, la documentación, e interpretar y descubrir algunas alteraciones bucodentales y maxilares. Va a analizar las huellas de mordedura, la documentación de trauma en cavidad oral, estimar la edad dental e identificar la comparación de la información dental. Es decir, si usted en algún momento tuvo un historial clínico con un odontólogo, ya sea porque necesitaba renovar su carnet verde o blanco del Ministerio de Salud, porque quiso ir al dentista a hacerse sus limpiezas anuales,
porque le dio una caries y tuvo que ir al dentista para sacarse la muela o hacerse una amalgama. Todo eso queda registrado en su expediente clínico. Y esas cosas las va a utilizar el odontólogo forense para identificarlo también. Bien, chicos. ¿Tienen alguna consulta?